continuamos con nuestro curso de V-Ray. Para esta clase me he tomado la libertad de cambiar un poco los materiales para obtener un resultado distinto a las clases anteriores en cuanto a colores, pero sigo manteniendo la reflectividad. Simplemente entré en la paleta de materiales y cambié el tono de las letras a un tono verde y el de las geometrías a un tono celeste. ¿Ok? No he cambiado nada más. Vamos a minimizar esta ventana y para este ejercicio vamos a trabajar con las V-Ray Lights, con las luces de V-Ray. Por defecto, para esta escena, como pueden ver aquí en vista tope, vista frontal y vista left, vista izquierda, tenemos una luz en esta escena. Una luz que en principio hemos creado, es una luz spot, es una luz estándar, cuyas sombras en las propiedades asignamos V-Ray Shadow para que sean unas sombras de V-Ray. En el área del V-Ray Shadow Parameters, activamos el área Shadow para que tengan un nivel de saturación y un nivel de difuso lo más real posible, y subimos e incrementamos un poco las subdivisiones a 15 para efectos de este render de prueba, para esta escena. Para render finales pueden incrementar estas subdivisiones entre 30 y 50 si quieren hacer más depurada la escena. Para ahora, para esta escena, vamos a apagar esta luz estándar. Fíjense que al apagar la luz, inmediatamente nuestra escena se queda oscura y no vamos a tener ninguna iluminación. Podemos hacer render. Vamos a aplicar un nuevo render. Este no era nuestro render previo. Fíjense que va a salir un render completamente oscuro. También sale oscuro porque aquí en la parte superior, en el área del rendering, en el menú del environment, aquí en el menú 8, también lo pueden activar presionando 8 en el teclado, en el menú de environment, tenemos como color de referencia externo en nuestra escena un negro. Por lo tanto no hay ninguna luz que va a deformar las luces de nuestra escena. Y bueno, vamos a conocer un poco de qué se tratan estas luces de V-Ray. Nos vamos a ir a la parte superior en el panel de crear. Nos vamos a ir a la opción de crear luces y vamos a seleccionar en el menú de categorías, nos vamos a seleccionar las luces fotométricas, no vamos a seleccionar luces estándar y nos vamos a apoyar únicamente en la opción de V-Ray Lights para crear luces que son únicas y específicas de V-Ray. Y me voy a concentrar en esta clase introductoria en esta primera opción que se llama el V-Ray Light. Voy a hacer clic para crear esta primera V-Ray Light y la voy a crear aquí en vista tope. Vamos a tratar siempre de que cuando estemos creando las luces, crearlas en las vistas francas, sea tope, front, left, o sea, es decir, vista superior, vista frontal, izquierda, derecha, incluso vista trasera, pero vamos a tratar de que sean las vistas francas y vamos a evitar en lo posible construir luces desde perspectiva. En este caso lo voy a crear aquí en vista tope. Si hago un clic solo, únicamente, simplemente allí se está creando una luz, pero no estoy viendo ningún efecto, ninguna forma de esta luz. Voy a hacer clic en suprimir, presionar suprimir en el teclado para cancelar y eliminar esa luz. Y vamos a crear la V-Ray Light de una manera adecuada. El primer clic es fijo y voy a arrastrar el mouse para desplazarlo y determinar el ancho y la profundidad de esta luz. Por ahora yo simplemente voy a asignar cualquier valor, no importa. Presionamos clic derecho para cancelar la construcción de nuestra V-Ray Light y nos vamos a dirigir al panel de modificar. Lo vamos a presionar para conocer con nuestra luz seleccionada las propiedades de la luz. Y antes de conocer un poco más en detalle esto, vamos a cambiar estas propiedades de estas dimensiones del plano. Fíjense que puedo cambiar las dimensiones del plano ajustando los spinners. En este caso vamos a asignar un valor preciso para que tengamos resultados similares a ustedes en casa y yo aquí en el video. Vamos a asignar una luz de 1×1, completamente cuadrada. La voy a desplazar un poco cerca de estos objetos. Aquí usando las vistas despachadas las voy a elevar. Voy a seleccionar y rotar para rotarla un poco. Y luego aquí en planta la voy a rotar un poco para que venga en este sentido. Y la vamos a ubicar por acá. Ok, perfecto. Muy bien, esta luz la tenemos ubicada por acá, es una V-Ray Light. Por defecto va a venir muy intensa para este tipo de render. Vamos a aplicar el render para que veamos de qué se trata. En este momento se están calculando el light catch o light caché, como lo quieran pronunciar. A la final el proceso es el mismo, no va a cambiar el cálculo en V-Ray de la manera distinta a la que lo pronuncien. Se calcula el Irradiance Map también y luego se empieza a aplicar el render. Y podemos ver una luz con un efecto muy simpático. Sin embargo, estamos viendo colores muy quemados. Una alteración de los colores muy saturada.
¿Ok? Y esto no nos conviene. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque estamos trabajando en una escena estándar y nuestra cámara en uso ahorita para renderizar nuestra escena es una cámara estándar. Si fuera una cámara V-Ray, bueno, otras propiedades aplicarían y eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora estamos trabajando en una cámara estándar. Por lo tanto, nuestra luz, la intensidad que viene por defecto, que la podemos encontrar aquí abajo, esta intensidad, el multiplicador de la intensidad por defecto cada vez que creamos una luz va a ser 30. Si yo muevo esta luz y la pongo en 5, pues estoy bajando la intensidad de 30 a 5 y el render va a salir un poco más oscuro y no voy a desaturar estos colores que estaban viéndose muy quemados en esta área de la imagen, como pueden ver por acá. Una ventaja que tienen las V-Ray Lights es que si después quiero crear otra, las propiedades de esta luz se van a mantener porque la última luz que toqué fue esta. Es decir, fíjense que he creado esta nueva luz y la tengo seleccionada y la intensidad de esa luz ya es 5. Porque la última luz que toqué fue esta y ya tenía de intensidad como valor 5. Ok, vamos a suprimir esta luz. A ver, suprimir. Muy bien. Vamos a apoyarnos aquí y vamos a hacer render para conocer qué resultado tenemos ahora con esta intensidad en 5. Ok, muy bien. Tenemos una escena un poco más balanceada, colores menos saturados, sin embargo está muy oscura. Pero nuestra iluminación está quedando un poco mejor. Y podemos ver nuestra luz, nuestro plano de luz, nuestro plano generador de luz, viéndose reflejado en los objetos. Ok, está aquí siendo visible. Entonces vamos a clonar esta luz para crear una copia por acá para compensar la oscuridad que estamos viendo en esta área del render. Ok, para hacerlo, en el área del tope, teniendo la luz seleccionada, vamos a presionar Shift en el teclado, lo vamos a mantener presionado, nos vamos a desplazar en este eje X y vamos a soltar el desplazamiento. ¿Cómo vamos a copiar esta luz? Bueno, en este caso la vamos a clonar como instancia y vamos a presionar OK. ¿Por qué estamos clonando como instancia? Bueno, porque queremos que cualquier parámetro que cambiemos en cualquiera de las dos luces se cambie de manera automática en cualquier otra luz, en cualquiera de otras luces que sean copiadas como instancia. Es decir, si yo cambio aquí la intensidad y el multiplicador de la intensidad a 8, por ejemplo, pues esta luz, su intensidad, inmediatamente de manera automática se va a cambiar a 8. Es un buen dato y un buen consejo para que estemos clonando luces y estemos copiando luces con valores de intensidad similares para que si la escena está muy oscura podemos ajustar el valor de la intensidad de una luz y todas van a cambiar en automático. Lo siguiente es cambiar la orientación de esta luz para orientarlo un poco mejor hacia nuestra escena. La voy a alejar un poco para crear un efecto un poco más simpático de iluminación. Seguimos teniendo nuestra escena con los colores muy saturados en nuestra vista aquí del viewport, del área de trabajo. Esto lo solucionamos aquí en el área de Smooth Highlights. Fíjense que es muy clarito pero se lee. Lo presionamos clic derecho. Nos vamos a la opción de Lighting and Shadow y vamos a seleccionar que nuestra escena en el viewport de trabajo solamente se renderice con las luces por defecto. Y corregimos ese problema. Lo volvemos a ver como estaba en la vista anterior. Y vamos a aplicar render para ver qué estamos obteniendo ahora con estas dos luces. Ok, muy bien, tenemos una escena un poco más balanceada en luz. Nuevamente se están saturando mucho los colores aquí cerca del plano inferior. Esto lo podríamos corregir elevando un poco las luces para separarla un poco de este plano. Vamos a hacerlo, pero fíjense que la iluminación ha mejorado bastante. Voy a tocar ambos planos y los voy a elevar un poco y luego voy a tocar este plano frontal y le voy a elevar y retraer un poco más para que nuevamente la iluminación no sea tan exacta. Aquí nuevamente se acaba de activar esto, Lighting and Shadow, iluminar con luces por defecto. Y aplicamos render. Ok, ahora sí tenemos un mejor resultado. El color del plano mucho menos saturado, nuestras geometrías mucho mejor iluminadas, con mucho más detalle y mucho más cariño, y no tenemos los colores saturados. Si me acerco un poco vamos a poder ver mucho ruido en las sombras. ¿Ok? Esto es normal, esto es porque estamos haciendo un render de prueba. Y cada una de estas luces, cuando las seleccionamos, fíjense, ahí tengo esta luz seleccionada y entro en las opciones, un poco mucho más abajo de todas estas opciones que ya vamos a ver, están las subdivisiones de la luz.
Para los efectos de este tutorial, de este curso, de esta lección, de los videos de las luces V-Ray Lights, vamos a mantenernos en 8. Me gustaría que al finalizar esta clase, cuando ya quieran producir su render final, podríamos elevar estas subdivisiones a 30 o incluso 50 si quieren, y eso va a hacer que la calidad de las sombras se depure muchísimo, 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 y puedan tener un render final con mucha mejor calidad. Por ahora lo voy a mantener en 8, pero que quede claro que es un problema muy solucionable, ¿ok? No todos sus renders van a quedar de esa manera. Y vamos a dejar este cambio último para el final de la clase. ¿Ok? Y como último favor para explicar un poco la escena, vamos a crear una luz mucho más pequeña, que es una luz que voy a crear de manera teórica para explicar diferentes efectos de las luces en V-Ray. Esta luz la voy a poner por acá, la voy a subir y la voy a orientar hacia las letras. Ok, la voy a poner por acá y la vamos a rotar en este sentido, o en este caso yo la voy a rotar en este sentido. No es completamente necesario que creemos esta luz, fíjense, ya la estoy creando acá. No es muy necesario. Sin embargo, lo estoy usando para efectos de enseñanza, efectos académicos. ¿Ok? Tenemos nuestra luz colocada por acá. Como recuerda la última intensidad de las últimas luces que hemos seleccionado, el valor de 8 que habíamos colocado previamente, como está muy cerca de la geometría, lo voy a reducir a 3, por ejemplo. Y voy a presionar render para ver qué está ocurriendo con esta luz. Y exacto, fíjense que tenemos el efecto de las luces anteriores. ¿Ok? La luz que tenemos por acá arriba y la luz que tenemos por acá arriba. Pero esta nueva luz académica que he colocado para efectos de tutoría y de explicación, como mentor de esta clase, es simplemente un ejercicio y la estoy viendo aquí, está visible. Entonces, bueno, vamos a controlar esas propiedades que la pueden hacer cambiar de apariencia un poco. Ya nos vamos a ir por acá al tipo de luz, pero previamente vamos a conocer un poco más sobre las propiedades. Ya sabíamos que podemos cambiar la intensidad, incluso podemos cambiar el color y seleccionar cualquier color a nuestra luz. Por ahora me voy a mantener con blanco. Podemos seleccionar también la temperatura del color, pero en este caso vamos a mantener que nuestras unidades de intensidad van a ser las que vienen por defecto, pero podríamos usar los lúmenes y entonces podríamos usar el tono de los multiplicadores de los lúmenes de nuestra luz si queremos trabajar por lúmenes o por power radians, etc. Pero por ahora vamos a mantenernos por default, por defecto, en la apariencia de estas luces por defecto, a bajar un poco y vamos a encontrar las opciones de la luz. Estas son las opciones que necesito. Para ello voy a tocar estas luces previas y las voy a apagar. Fíjense que al apagar una, las demás se apagan. Voy a tocar esta luz, vamos a hacer un render con esta única luz a ver qué es lo que está produciendo esta luz única en nuestra escena. Muy bien, tenemos un plano de luz que está proyectando luz en nuestra escena. Fíjense el ruido terrorífico, déjenme acercarme un poco más. Es muy terrorífico. Un ruido que tenemos por acá en estas sombras muy lejanas. Recuerden que eso se soluciona aumentando el nivel de subdivisiones. Pero por ahora quiero concentrarme en este efecto. Fíjense que la luz está proyectando iluminación sobre los objetos, pero también me está generando una sombra muy difusa. ¿Ok? Una sombra muy precisa cerca de la geometría, pero a medida que se aleja es muy difusa. Esta luz por defecto, aquí en las opciones, su primera opción, viene activada, que se llama el Cast Shadows. Si yo la apago, clono esto para que podamos comparar y presiono Render. Ok, ahora sí vamos a notar el efecto. Es una luz que está produciendo un efecto de iluminación, pero está neutralizada. Todos sus efectos de sombra lo acabamos de neutralizar moviendo esa opción del Cast Shadows. Es decir, luces que queramos que proyecten sombra deben tener activa la opción del Cast Shadows. Luces que solamente son de herramienta para terminar de iluminar una escena, para compensar la iluminación de una habitación o de un espacio o de cualquier escena, y no queremos que proyecten sombra, pues le vamos a desactivar esa opción. Sin embargo, lo más lógico es que cada vez que tengamos una luz, cada vez que tengamos una luz en nuestra escena, nuestra luz debería estar produciendo sombra. Sin embargo, si no es lo que necesitan, recuerden que el Cast Shadows habilita y deshabilita el efecto del cálculo y de producción de estas sombras con las V-Ray Lights. Otra opción que tenemos es la vista de luz doble. Para comprenderla mejor, voy a rotar esta luz un poco
hacia adelante para que nos dé un poco la espalda aquí en la visual de la cámara y voy a aplicar render. Fíjense que tengo el plano de luz que ahora está viendo de manera un poco más frontal nuestras letras. Está iluminando más frontalmente como un reflector, pero en su parte trasera es completamente oscura. ¿Ok? No está produciendo ningún tipo de luz, que en la vida real cualquier luz se comporta de esta manera porque simplemente va a apuntar dirección, va a disparar luz en una dirección porque está empotrada en una lámpara, viene en una lámpara. Si este no es nuestro caso, vamos a girarla un poco más hacia acá y vamos a ubicarla más cerca acá de las geometrías, incluso que la toque, no importa, vamos a renderizar. Fíjense que aquí voy a ver el cuadro de la luz, pero si en la parte de atrás es oscuro porque no hay ninguna luz. ¿Ok? Muy bien. Si activamos la vista doble, el double side, o el doble lado activo, y presionamos render, fíjense que nuestra luz ahora va a estar iluminando en el sentido positivo de la luz, es decir, hacia donde está apuntando su vector de dirección, y en el sentido opuesto. ¿Cómo confirmamos esto? Bueno, permítanme girar la luz para que nuevamente nos vuelva a dar la espalda, aquí en la vista de la cámara. Habilito la vista de la cámara y presiono render, y ahora la espalda de esta luz también nos está arrojando iluminación. Entonces, en caso de que necesiten esta luz, también la pueden usar en este modo, en el modo de versión doble. Sin embargo, tienen que estar muy atentos de que cuando están usando el modo de versión doble, esta sombra siempre va a estar ocurriendo. Es una sombra que está allí en ese punto medio, donde esta luz está apuntando en dirección del vector de dirección, pero la luz del lado opuesto está apuntando en dirección en sentido opuesto y siempre se va a crear esta sombra. Así que mucho cuidado cuando estén usando esta opción de la vista doble. Por ahora la voy a deshabilitar porque no me interesa y voy a volver a girar la luz un poco para que mire un poco más de frente a la cámara. La voy a desplazar un poco hacia atrás y vamos a aplicar render. Y nuevamente tenemos nuestra luz, que es un plano de luz que está produciendo la iluminación. Vamos a esperar un poco más el render. Perfecto. Nuestra siguiente opción en las opciones de la V-Ray Light es la opción de invisibilidad. La voy a activar y la vamos a presionar. Y esto va a hacer que al renderizar nosotros vamos a ver el efecto de la luz, pero ya no vamos a ver la fuente de la luz. Es decir, el source, la fuente, el generador de esta luz ya no va a ser visible. Solamente va a ser visible su efecto. Esta opción es muy importante saberla manejar. ¿Cuándo vamos a tener una luz invisible? Bueno, por ejemplo, cuando estamos iluminando una habitación en un proyecto de arquitectura, necesitamos que todas nuestras luces alumbren, disparen energía hacia el interior de la habitación o hacia cualquier espacio que en realidad estemos produciendo, porque no puede ser una habitación, puede ser cualquier otro espacio interno. Pero no queremos que ese destello blanco que tenía antes, ese rectángulo blanco de luz, sea más visible. Ya no lo necesitamos porque no queremos que se vea el pantallazo blanco en el render, sino que por el contrario queremos ver lo que está ocurriendo detrás de eso, que bien puede ser el fondo de una ciudad, pueden ser áreas verdes de un jardín, etc. ¿Ok? Entonces muy importante la opción de invisibilidad para el uso de las luces. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es todo por esta primera clase de iluminación. Vamos a parar este video por acá para no extenderlo y que no sea muy largo. Y nos vemos en el video siguiente para seguir conociendo un poco más sobre las propiedades del V-Ray Light. ¿Ok? Un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.